han violado mi derecho constitucional porque yo tengo los mismos deberes que todos, pero los derechos, los beneficios solamente lo tienen un grupo y en mi caso yo no lo tengo por esta ley que espero que pueda resolver pronto el Tribunal Constitucional y lo declare nulo, porque están acortando un derecho que no me lo dio el partido político, me lo dieron el pueblo a través de los votos, en mi caso más de 30 y pico mil votos, ¿no? Ok. Usted presentó el proyecto de ley 1295, por el cual muchos llamaron a ese proyecto la ley Fujimori. ¿Cuál fue su motivación para presentar ese proyecto de ley? Mire, yo venía haciendo un estudio de los penales por un tema de, antes de ser congresista, ¿no? Haciendo un estudio con una ONG en la cual llegábamos a la conclusión de que era mucho costo para el Estado, que los centros penitenciarios no debería costarle a todos los peruanos, sino deberíamos concesionarlo. Y aparte, en esa concesión había todo un plan de capacitar, de curar, asistir, digamos, a todos estos reclusos, en su mayoría que necesitan ayuda. Y que si queremos respetar el principal objetivo, que es reinsertar a la sociedad a aquellos que están cumpliendo purga en las cárceles, entonces eso no lo cumple el Estado a través de sus centros penitenciarios, entonces que lo haga la empresa privada. Soy y mantengo esa posición hasta ahora. Dentro de todas esas personas que están dentro de las cárceles, obviamente hay un núcleo de personas que representa el 1% de toda la población reclusa. A nivel nacional existen cerca de 82.000 a 85.000 reclusos, que están pues en pésimas condiciones la gran mayoría de ellos, ¿no? Más del 60-70% en prácticamente un tema infrahumano. Entonces, el tema era que había un 1% de 85.000, digamos, por redondear la cifra. Estamos hablando de 850 personas, que son ancianos, son abuelos, que ya han cumplido gran parte de su pena, ¿no? Han cumplido un tercio de su pena en las cárceles, que están enfermos de gravedad y otros con enfermedades progresivas degenerativas y que necesitan de una u otra manera asistencia médica y asistencia diaria a través de enfermeros, técnicos, etc. Esa población ni siquiera tiene no tiene un doctor, una persona especializada en el adulto mayor. No existe dietas para esas personas y sufren de hipertensión, de colesterol alto, diabetes, sufren de Parkinson, de cáncer, de Alzheimer, diversas enfermedades. Propias de la edad también. Exacto. Entonces, este proyecto de ley contemplaba en favorecer a esa población, en el sentido que si se le ha dado beneficios a terroristas de acortarle sus penas, caso las que van a salir ahora última, ¿no? El Nabotay, creo que es, no me acuerdo su apellido, y la otra, la bailarina, y Glory Berenson, que ya se fue, Cárdenas Chutz, que ya está en Chile, eran terroristas que habían sido sentenciados a cadena perpetua. De cadena perpetua se las anuló y se les volvió a hacer un nuevo juicio y se les condenó a 35 años. Al final no se ha respetado esos 35, sino ahora están saliendo después de 20, 25 años. O sea, se les han otorgado beneficios. A muchos de ellos se les ha dado indemnización, o sea, plata suya, de la gente que nos está viendo, mía y de todos en general. En el gobierno de Alan García, para tomarlo como ejemplo, se imputaron a muchos narcotraficantes. Entonces,
¿por qué no darle, por un tema humanitario, esa ventaja a esta población que, como te digo, son abuelos enfermos con enfermedades graves o degenerativas, que necesitan asistencia, que muchos necesitan silla de ruedas y se tienen que arrastrar porque no tienen silla de ruedas, otros están en estado vegetal y no tienen cómo cambiarlos, imagínate lo que te estoy diciendo. Hay otros que están en situaciones terribles, pero no hay ni siquiera un médico a nivel nacional especializado en el adulto mayor, ni uno, ni siquiera uno, ni uno. No hay enfermeros, no hay nadie. Entonces, el hecho que hayan cometido un delito y que nadie los aprueba ni justifica, se les ha privado la libertad, pero al privarlo de la libertad se hace con el fin de reinsertarlo, pero no de torturarlo. Y lo que está pasando en estos momentos es tortura, es un tema infrahumano. Por eso presenté el proyecto de ley, que a la vez había un factor político que es indiscutiblemente el 3 veces presidente Alberto Fujimori. Entonces, Alberto Fujimori es una persona de 78 años, una persona que ya ha cumplido o está por cumplir 12 años de cárcel, 12 años de cárcel, una persona que tiene una enfermedad degenerativa. Creo yo que por qué no darle esta prerrogativa, ¿no?, que va a beneficiar a toda esta población, que en total son 850. Entonces, 850 ancianos enfermos que ya cumplieron un tercio de su pena efectiva. O sea que si fueron condenados a 30 años, mínimo han tenido que estar 10 años en la cárcel. O sea, todo para que se beneficien tienen que tener la enfermedad certificada, ¿no?, a través de una evaluación clínica, y haber cumplido un tercio de su pena. Si están condenados a 25 años, por lo menos tienen que tener 8 años y pico en la cárcel. Y así, y encima también una familia que sea responsable de su cuidado. Porque no es que tú le estás dando libertad, tú le estás diciendo, usted va a pasar de su centro de reclusión a su domicilio. Y en su domicilio va a seguir usted cumpliendo la pena, pero con el cuidado de su familia. Claro, porque si fueran, puede llegar el caso de que les dieran libertad, pero terminen siendo ancianos en situación de abandono, pasarían de Guatemala a Guatepeor. Por eso. Tienen que ir a una casa. Por eso, o sea, era otro requisito más, era el tercer requisito. Estaban excluidos los condenados por terrorismo, caso Abimael Guzmán. Estaban excluidos los violadores que habían, como consecuencia de la violación, habían matado a la víctima. Y estaban excluidos también narcotraficantes, ¿no? Y los que en este caso, y muchos me dicen Montesinos, pero Montesinos no tiene una enfermedad degenerativa, o sea que no puede salir tampoco. Entonces, así sucesivamente, como te digo, se beneficiaba una población. Una ley, desde que se benefician 2 personas, ya no es una ley con nombre propio. Acá se estaban beneficiando 850, que era opcional también, porque la familia al final era la que decidía si al final se quería llevar a su anciano padre, tío, abuelo, etcétera, a su casa o no, porque era petitorio de la parte, digamos, interesada. Hubiera sido interesante conocer la respuesta de la señora Keiko. Si hubiera dicho que no quería llevarse. Keiko se precipitó, hubiera pasado el Día del Padre último acompañado de su padre. Ella manifiesta que tenía nombre propio, te he demostrado que no tenía nombre propio, de que beneficia a 2 personas y no tiene nombre propio, o sea que no es argumento. El segundo argumento que ellos también acusaban era de que era una ley que ellos no podían apoyar porque habían prometido no usar el poder para beneficiar a su padre. Pero acá Keiko se equivoca, porque el proyecto de ley no es presentado por Fuerza Popular, el proyecto de ley es presentado por Roberto Vieira, un independiente ex PP Causa, ¿no?, con firmas de APP y de Peruanos por el Cambio. O sea, Fuerza Popular lo único que tenía que hacer era que entre a debate y al final ellos votaban, pero ellos no habían propuesto nada, o sea que en hecho no violaba para nada su compromiso de campaña. Tercero, no limitaba a Keiko que llevándose a su padre a su casa para que esté al lado de sus hijitas, ¿no?, o de sus seres queridos,
seguir desde ahí pidiendo, solicitando el indulto,